Bueno, creo que ya podemos empezar. Buenos días a todos, yo soy Gianotti de FI Group y hoy, en el webinar de hoy, pues explicaremos las estrategias de preparación de un proyecto dentro del marco de Horizonte Europa Pilar 2. Antes de empezar, queríamos dar las gracias a BioIP por invitarnos en el segundo webinar. Serán 3 webinars, uno ya tuvimos hace unas semanas, para explicar un poco las condiciones que hay a nivel europeo para la financiación de proyectos para el sector salud y sector bio. En la formación de hoy, pues explicaremos un poco cómo plantear, pensar en un proyecto europeo y presentarlo en el, digamos, uno de los programas más importantes a nivel europeo, que es el Horizonte Europa Pilar 2. Antes de empezar, decir que el presente curso está financiado en el marco del proyecto Bioinversión de BioIP por la Dirección General de Innovación del Gobierno de Baleares con fondos de impuesto de turismo sostenible. Vale. En la primera formación que dimos, ya explicamos un poco quiénes somos y qué hacemos, pero quiero utilizar, aunque lo expliqué de manera muy rápida, unos minutos para los nuevos los asistentes, digamos, de esta formación que no tienen oportunidad en la primera en conocer F Group, lo que hacemos, así que las primeras diapositivas serán un poco para repetir un poco, aunque de manera rápida, nuestra empresa, lo que hacemos y cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Vale. Pues F Group es una empresa, trabajamos, es una consultora multinacional y trabajamos en el I+D con nuestros clientes y tenemos aquí hemos resumido con unos ejes principales nuestro core business. Por un lado tenemos el eje fiscal, trabajamos con nuestros clientes, por ejemplo, en Tax Lease, Patent Box. Luego tenemos el eje de ayudas, ayudas tanto a nivel local, por tanto regional, nacional y ayudas europeas para proyectos de I+D+I. Luego el eje fin, donde trabajamos con nuestras empresas en temas de fiscalidad inmobiliaria. Luego tenemos un eje tech con las plataformas de bonificaciones y plataforma de deducciones, y finalmente el eje INNO, que es el eje donde se sitúan, digamos, el Departamento de Administración Pública, donde apoyo a esa tipología de entidades, y también, por ejemplo, la aceleradora de FI. Para resumir, nuestro core business pues, incluye deducciones, bonificaciones y ayudas tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Vale. Como decía antes, nosotros somos una multinacional. Yo personalmente trabajo en la oficina de Barcelona, en España, pero tenemos oficinas en la mayoría de países europeos, como por ejemplo Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Italia. Y a nivel internacional, pues desde Estados Unidos a Japón, Singapur, Chile, Brasil. A nivel global del grupo, pues tenemos más de 15.000 clientes activos, con un negocio grupo de más de 110 millones de euros, más de 1.600 empleados y, como decía antes, pues 40 oficinas distribuidas en todos los países europeos. Hablando de España, tenemos oficinas en Palma de Mallorca, en Barcelona, como decía antes, Valencia, Madrid, Sevilla, Bilbao y también unos hubs. Un hub en Valladolid, en Santiago, en Zaragoza, uno nuevo también en Pamplona. Y hablando del grupo solo en España, pues tenemos más de 3.900 clientes activos, una facturación más de 50 millones. Y como veis, gestionamos proyectos, un total de más de 3.000 millones de euros de proyectos I+D+I. Y hemos ayudado hasta ahora pues, para nuestros clientes a recibir financiaciones de más de 450 millones de euros en los últimos años. Vale, ahora hemos explicado un poco la empresa que hace como grupo. Como decía antes, yo estoy en Barcelona, pero más que por la ciudad, nosotros somos un departamento que incluye diferentes países, principalmente ahora mismo Portugal,
España y Francia. Y nuestro, digamos, nuestro departamento, que colabora con este departamento de la empresa, pues trabajamos en las ayudas europeas y internacionales. Por eso nuestro departamento es International Grants Department. El tipo, digamos, de departamento, pues obviamente siendo internacional, pues tenemos más de 12 nacionalidades, ¿no? Entre nuestros compañeros, que son más de 50 compañeros. Trabajamos cualquier tipo de sector TIC, sector health, bio, automotive, energy. A nivel europeo tenemos casi 7.000 clientes y trabajamos con cualquier tipo de entidad, con centros de investigaciones, pequeñas empresas, startups, multinacionales, grandes empresas, etc. Y a nivel de proyectos, pues nuestros proyectos, bueno, que gestionamos con nuestros clientes y nuestros socios son proyectos tanto como proyectos colaborativos, es decir, en consorcio, así como proyectos individuales. El tipo de, digamos, de servicio, de colaboración que damos a nuestros clientes incluye, digamos, dos fases, se puede decir así. Una fase es la parte de la preparación del proyecto europeo. Nosotros nos sentamos con nuestros clientes para entender qué quieren hacer, el enfoque del proyecto, el sector, y luego encontrar soluciones en el abanico, ¿no?, de proyectos europeos, de programas europeos que tenemos a disposición, y ayudamos la parte de la preparación del proyecto. Damos apoyo también en la búsqueda de socios, porque gracias a nuestras oficinas a nivel internacional, pues es fácil entrar en contacto con entidades que pueden encajar con los proyectos de los clientes, y ayudamos la fase de preparación, la fase de escritura, la fase de la coordinación de los inputs de los socios. Damos apoyo al coordinador si nos lo pide, en la gestión de las reuniones de coordinación hasta la presentación, etc. Y luego tenemos otra fase que es también opcional, que es la parte de la gestión. Una vez que el proyecto se apruebe, pues también damos apoyo en la fase de la justificación administrativa financiera de los gastos, tanto de un solo socio, así como el resto de los partners del proyecto. Por tanto, podemos hablar de un servicio al proyecto entero, a todo el consorcio, o un apoyo solo a un socio en ambas fases. Y aparte, también nosotros en proyectos europeos, como por ejemplo en el caso del Pilar 2 del Horizonte Europa, también entramos como socio, si se necesita, entramos como socio de diseñación, comunicación y explotación. Es decir, ayudamos al consorcio para que pueda tener una estrategia de cómo diseminar y explotar los resultados, y de cómo comunicar los avances del proyecto a los stakeholders, o dependiendo un poco del target, digamos, de la acción de la comunicación o de la diseminación. Vale. Hemos hecho, por lo tanto, una primera introducción a lo que es FI Group, lo que podemos hacer nosotros, pero ahora entramos un poco más, ¿no?, en el detalle de la formación de hoy. Como decía al principio, hoy hablaremos de la estrategia, de cómo se puede pensar, idear un proyecto europeo, pero primero es importante saber cuál es el marco, o sea, dónde nos movemos dentro de una presentación de un proyecto europeo en el Horizonte Europa Pilar 2. Por lo tanto, antes de entrar en la parte más estratégica, me gustaría explicar un poco las diferentes fases. Pues hablaremos de qué es un Work Program y cómo se estructuran las llamadas, las calls, cómo se puede idear un proyecto, cuál es la fase de diagnóstico, cómo hacer un buen diagnóstico en un proyecto, o sea, si encaja o no en este tópico o no, o qué acciones hay que seguir, cómo se busca un socio, finalmente unas main questions que pueden ser preguntas que incluyen un poco como si fuera un resumen de lo que vamos a explicar ahora, pero que también puede guiar de cara a futuro la presentación de un proyecto europeo. Por lo tanto, empezamos primero con el Work Program Call Structure.
Vale, pues, ¿qué es un Work Program? Un programa final es un documento que se relaciona con unos clústeres. En la primera formación que hicimos explicamos más en detalle qué es el Horizonte Europa, los diferentes pilares. Aquí, como que esto ya explicamos en la última formación, pues vamos directamente al pilar 2, ¿no? Que es lo que nos interesa. Como ya dijimos, el pilar 2 al final incluye las convocatorias que se dividen y se juntan en base al sector. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes sectores. Tenemos, por ejemplo, sectores que la Unión Europea llama clústeres. Pues tenemos el primer clúster, que es Health. Por lo tanto, aquí van todas las convocatorias que se relacionan, que tienen que ver con la salud. Luego, el clúster 2, que es de Culture, Creativity, Inclusive Society. El clúster 3, Civil Security for Society. Por ejemplo, convocatorias que tienen que ver con la ciberseguridad. Luego, el clúster 4, Digital Industry and Space. Clúster 5, Climate, Energy and Mobility. El clúster 6, que se puede resumir con Agrofood. Por tanto, como veis en Areas of Interventions, esos son palabras claves, keywords, para entender más o menos de qué van las convocatorias, qué tipo de soluciones se buscan. Por ejemplo, soluciones para rare disease, nuevas soluciones para tools, technologies and digital solutions for healthcare. También se habla de healthcare systems o infectious diseases. Para seguir con el ejemplo de abajo de Agrofood, pues soluciones que tienen que ver con food systems para que tengan un impacto en la agriculture, forestry and rural areas, en el biodiversity, en la bioeconomy. Obviamente, eso eran interventions, por tanto, no son exactamente las convocatorias, pero son ejemplos, ¿no? Para entender los sectores que se incluyen dentro de las convocatorias. ¿Vale? Vale, por tanto, como decíamos antes, el Work Program se relaciona con, cada Work Program se relaciona con un clúster. Es decir, que el Work Program no es lo mismo a lo largo de los 7 años del Horizonte Europa. Cada 2 años hay una versión nueva del Work Program, como si se fuera un poco actualizando, ¿no? Este Work Program va cambiando, se propone un Work Program nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Work Program del Cluster 1 de Health, de salud. Como veis, a la derecha de este documento, hemos hecho estas imágenes para que tengáis una visión, digamos, más visual, ¿no? O sea, más clara de lo que vamos a explicar. Ahí se divide en destinations, goals, y luego hay unos códigos abajo que son los topics. ¿Qué son destinations? Destinations son como macro objetivos en los cuales, muy generales, muy generales, en los cuales encontramos las llamadas, las calls, y dentro de cada llamada encontramos los topics, ¿vale? Por lo tanto, la Unión Europea, pues, lo que hace es hablar de macro objetivos hasta llegar al topic, que es digamos, la llamada específica. Cada topic aquí no lo hemos puesto ni aquí en las diapositivas porque de verdad son descripciones muy extensas, hay mucha información, pero los puedo explicar. Luego, cada topic luego tiene internamente una descripción de los objetivos, lo que pide, las soluciones que exige la Unión Europea, los retos que busca la Unión Europea, cuál es el impacto que busca la Unión Europea a través de esas soluciones que está buscando. Por lo tanto, en cada topic luego hay como una descripción muy detallada de lo que la Unión Europea está buscando para financiar. Pero, digamos, como estructura, tenemos que pensar, por lo tanto, que tenemos una destination, que es un objetivo general de lo que busca la Unión Europea, una llamada, una call, y dentro de cada llamada hay los topics, donde cada topic, pues exactamente, digamos, una llamada más específica donde todos los proyectos tienen que encajar para poder presentarse y luego esperar que la evaluación sea positiva. Vale. Cuando luego entramos
segundito. Cuando luego entramos en el documento y bajamos, nos encontramos, antes de entrar en el detalle de los topics, del impacto que se busca, etcétera, ese tipo de información. La parte de la izquierda, de mi izquierda, o sea, las 4 líneas, digamos, digamos, incluye de manera muy básica, esquemática, toda la información que se necesita. La parte de la derecha explica la misma información, solo con más detalles. Pero, como podéis ver, nosotros, en este esquema, nos encontramos el título de la call, Environment and Health, ¿vale? Luego nos encontramos las 4 líneas de abajo, que son ejemplos de topics, ¿vale? ¿Qué información encontramos? Encontramos cuándo se abre este topic y cuándo cierra el topic. Este topic se abrió el 12 de enero de 2023 y cerró el 13 de abril de 2023. En este plazo, digamos, los consorcios tienen tiempo para presentarse y enviar la idea de proyecto, ¿no? Luego tenemos en la columna Type of Action, tenemos RIA, CSA. Esto lo comentamos en la última formación. Una RIA son proyectos para que entendáis, son proyectos de investigación, y desarrollo municial y que cofinancian a 100% todos los gastos, sea para entidades públicas que entidades privadas. Luego, aquí no se mencionan, están las IAs, que son Innovation Action. Las Innovation Action son tipologías, digamos, de proyectos que se buscan que prevén un nivel de madurez de la tecnología más alto, es innovación, más cercana al mercado y que cofinancian hasta al 70% el budget para las entidades privadas y hasta 100% para las entidades públicas. Luego encontramos la CSA, aquí es la última, pues una CSA son tipología de proyectos que tiene como objetivo no tanto el desarrollo de tecnologías, no hablamos de innovación, no hablamos tanto de investigación, más bien de desarrollo de nuevas buenas prácticas que se pueden implementar a nivel europeo, ¿vale? Luego encontramos la indicación del budget. Esto quiere decir que vosotros, pongamos un ejemplo, el primer topic, que es Horizon Health 2023, Environment Health 0201. Type of Action, RIA, por tanto sabemos que cofinancia al 100% los proyectos que presentan este topic, sabemos que el deadline 13 de abril, el budget 30 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para este topic la Comisión Europea va a destinar 30 millones de euros. De la columna después es el Expected EU Contribution per Project. Por lo tanto, de esos 30 millones de euros, la Unión Europea quiere utilizar entre 5 y 6 millones de euros para cofinanciar un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos que se esperan que se vayan a aprobar serán con mucho 5 proyectos. Eso es importante. Luego lo hablaremos también el por qué, pero es importante para seleccionar topics, para saber cuántos proyectos van a financiar por cada topic, porque claro, si es solo un proyecto, es más difícil que el mío se pueda aprobar. No es imposible porque sí que hay una posibilidad, pero es más difícil. Y la columna de la derecha de ese esquema pues es la misma información, solo con más detalles. Esta misma información la podéis encontrar también, no simplemente en este documento que os podéis bajar del Word Program, pero también dentro del aplicativo europeo. Por tanto, si vais en el aplicativo europeo, luego en el Cordis, en Funding and Tenders Opportunities, seleccionando el programa Horizonte Europa, Cluster 1, convocatorias abiertas o la que están por abrir, o si os interesan las anteriores, las closed, os encontráis un listado de topics a los cuales si entráis, pues encontráis la misma información, solo no en una versión Word, directamente en la página web del portal europeo. Por eso hemos puesto aquí esas imágenes para que lo podáis ver. Vale.
Hecho también esta introducción, ya empezamos un poco a hablar de cómo pensar, idear un proyecto europeo. Vale, ¿qué características tiene que tener el proyecto europeo? Vale, cuando nosotros tenemos intención de preparar un proyecto europeo y presentarlo, tenemos que entender que el proyecto europeo tiene que ser un valor añadido a la interna Unión Europea. Tiene que tener un impacto muy importante a nivel europeo, que no sea un impacto simplemente, hablando, de proyectos para el Pilar 2 del Horizonte Europa, de estos clústeres que hemos antes explicado. Por lo tanto, son proyectos que se prevén un impacto europeo, un valor añadido a la Unión Europea, para que la Unión Europea pueda ser líder a nivel mundial, ¿no? De las soluciones que entran en el mercado. Tenemos competidores en China, competidores en Estados Unidos, competidores en India, pues la Unión Europea juega un papel muy importante a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre cuál es el impacto de lo que nosotros queremos hacer a nivel europeo. Luego, el utilizo de la tecnología. Tiene que ser civil, no militar. Hay programas también a nivel europeo para el desarrollo, digamos, de tecnologías de uso de defensa militar, pero en este caso hablamos de uso civil. Luego, por la condición que prevé el Horizonte Europa para que el proyecto pueda ser elegible, es importante que el consorcio incluya por lo menos 3 entidades independientes de 3 países diferentes o associated countries. Associated countries son países que no son parte de la Unión Europea, son países asociados, que han firmado un agreement con la Comisión Europea para que, digamos, se pueda considerar casi países europeos, aunque no lo sean, y recibir las mismas condiciones financieras que los países de la Unión Europea. Luego es importante que nuestra idea de proyecto pueda encajar exactamente en lo que pide el topic dentro del Work Program, analizar bien lo que pide el topic, lo que pide la call, lo que pide el destination, ya que nuestra solución tiene que encajar perfectamente en lo que pide la Comisión Europea, que se respeten los principios éticos de la Comisión Europea y sobre todo y de seguridad, sobre todo si se habla de proyectos relacionados con el utilizo también de animales para testing en caso de proyectos de farmas o soluciones que se defienden con por ejemplo, la cybersecurity, pues que se respeten los criterios europeos. También tenemos que pensar en cuáles son las inversiones internas que nosotros vamos a utilizar para la preparación del proyecto y para la ejecución del proyecto. Tanto, porque son proyectos que sí que demandan mucho a la hora del pensar, de aterrizar idea, de la escritura, de la ejecución. Son proyectos que pueden ser entre 2 y 4 años. Por tanto, ten en cuenta que se va a investir tiempo y recursos en esos proyectos. Son proyectos que hay que, digamos, asumir que es un riesgo compartido entre todos. No son proyectos en que 2 socios, 3 de un consorcio de 10, 15, 20 socios juegan un papel principal y se quedan con la mayoría del presupuesto. No, es un riesgo compartido, se va a, digamos, compartir conocimiento, riesgos, eso es importante. Luego trabajar con un equipo, como un equipo que es enteramente con el resto de los socios. Vamos a compartir un know-how, hay que ser, digamos, abiertos a transmitir conocimiento, knowledge al resto de los socios, o si no, no va a ser posible poder preparar un proyecto conjuntamente con el resto de socios y obviamente el proyecto va a ser en inglés. Vale, ahora entramos a la fase del diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico. Vale, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de
pensar, ¿este proyecto tiene encaje o no en un topic? ¿Lo puedo presentar o no puedo presentar? Lo primero es el deadline. Es decir, ¿cuándo cierra el deadline? Antes no, ponía de los topics anteriores el 13 de abril. Pues vale, imaginemos, bueno, ahora estamos en mayo, imaginemos que el 10 de mayo, pues que el deadline sea, no sé, el 1 de junio, pues claro, tenemos 2 semanas y medio, 3 semanas casi para presentar un proyecto europeo. Obviamente no es fácil, depende siempre mucho del estatus del proyecto, pero aquí 3 semanas obviamente no es fácil o factible. Claro, si tenemos un deadline de aquí a 6 meses, obviamente sí que se puede pensar de llegar bien y hacer un proyecto de calidad. Tenemos que pensar que son muy competitivos los proyectos europeos. Por tanto, hacerlo por hacerlo, no. Hay que hacer un proyecto muy competitivo, de calidad, que explique bien los resultados, los objetivos, bien estructurado. O sea, eso es simplemente tiempo y recursos. Por lo tanto, el deadline. Segundo, es un proyecto de investigación, proyecto de desarrollo, proyecto de innovación. Hay que tener bien presente este tipo digamos, de approach y de punto de partida del proyecto, porque luego tiene que encajar también con lo que pide el Horizonte Europa. El consorcio. ¿Qué tipo de socios voy a necesitar? ¿Ya tengo consorcio o no tengo consorcio? ¿Empiezo desde cero o no? Porque claro, antes decía, si tengo 6 meses, 7 meses y empiezo desde cero, pues sí que tengo tiempo, un par de meses para empezar, 1 o 2 meses para empezar la búsqueda de socios. Si pero tengo un proyecto aquí a 3 semanas, el deadline aquí 3 semanas, y no tengo ni un socio, obviamente, o sea, no es factible, ¿no? Luego, bueno, eso hemos comentado antes, ¿no? Que hay que tener en cuenta que vamos a compartir conocimiento entre todos los socios. Importante, como decíamos antes, también tener en cuenta si yo tengo a disposición los recursos necesarios para la presentación y para la ejecución del proyecto. Y además, esto es un consejo que sobre todo para las grandes empresas, el internal approval. Es decir, sobre todo en grandes empresas, donde hay muchos departamentos involucrados en proyectos, pues igual hay comités internos o hay metodologías internas en las empresas en que ningún departamento, por ejemplo, puede entrar en un proyecto si primero no ha presentado la idea de proyecto a un comité, pues, y para evitar que luego un departamento pues diga que sí a entrar en un proyecto europeo y a 2 meses, pues, por estrategia interna de la empresa, pues no hay interés, no se puede por recurso, lo que sea, y salga del consorcio y con el riesgo que pueda caer el proyecto, ¿no? Por tanto, eso es importante saberlo. Y obviamente tomar en serio la preparación porque es un trabajo que demanda mucho. Luego, la duración del proyecto, claro, aquí hablamos antes, hemos dicho, son proyectos de 2, 4 años. Si tengo en mente un proyecto de 3 meses, obviamente no puede ser un proyecto que podemos presentarlo a la Comisión Europea. Un proyecto de 8 años no puede ser un proyecto que podemos presentar a la Comisión Europea. También el budget, que antes me he hablado de límites, ¿no? De budget, la Comisión Europea o sea, sí que deja una puerta casi un poco abierta, diciendo, vale, si el presupuesto del proyecto va más allá del límite que yo pongo, antes hemos puesto entre 5 y 6 millones de euros la contribución, ¿no? De la Unión Europea. Si va más allá, tiene que estar muy bien justificado. Nosotros no aconsejamos pedir mucho más de lo que dice, lo indica la Unión Europea. Por tanto, es el budget no encaja con el range que especifica la Unión Europea y los requirements, que hemos ya comentado antes. Y también si tenemos claro, ¿no?, cómo vamos a explotar este proyecto. La explotación tanto a nivel de patentar, publicar, tanto así a nivel económico, digamos, cómo vamos a introducir esas tecnologías en el mercado, si tenemos un business strategy, digamos, sobre el proyecto. Son puntos necesarios a tener en cuenta, ¿no?, si queremos o no presentar un proyecto, meternos en esto y presentarlo a la Comisión Europea. Luego, ¿cuáles son también unos puntos, ¿no?, las características que hay que tener en cuenta?
que pueden ser útiles también para pensar si es el caso o no de escribir un proyecto. Pues, obviamente, antes hemos dicho el deadline, pero también analizar el número de proyectos aprobados, que se esperan a aprobar en el topic, como he dicho antes. Si en el topic se esperan un proyecto aprobado y en otro topic se esperan 5 o 6, pues igual hay que jugar esta estrategia también, donde me quiero meter en este topic que aprueba pocos proyectos o en el otro que aprueba más. Obviamente, en el que se aprueban menos, se presentarán menos proyectos, pero aprobarán uno. Esto de también estrategias que hay que tener en cuenta. Hablar con el contact point para recibir un feedback sobre el proyecto, a ver si podemos recibir algún tipo de consejo, de indicación. Luego también tener en cuenta si se han presentado proyectos parecidos ya anteriormente y han sido aprobados. Porque claro, la Unión Europea te va a financiar el mismo proyecto más de 1, 2 veces, 3 veces. Por tanto, si ya otro consorcio ha presentado tecnologías parecidas o iguales, obviamente esto ya es un dato importante para igual descartar presentar justo la misma tecnología. Otro punto es saber si nosotros empezamos con un proyecto ya financiado y en marcha. Si ya tenemos este proyecto, pues encontramos un topic que es justo, encaja perfectamente con nuestro proyecto porque prevé financiar lo que queda del proyecto, ¿no? Pero imaginemos que hoy cierre el proyecto, pues me faltan muchas más actividades, ¿no? Para llegar al mercado, por ejemplo, pues igual hay un topic que se centra en la innovación y que encaja lo que yo hasta ahora estoy haciendo y que quiero hacer en futuro, pues igual ese topic es perfecto para nosotros. Y luego también considerar antes lo comentaba, si son RIAs, si son IAs, si son CSAs, ¿no? Dependiendo un poco de lo que cofinancian. Si en el caso que son IAs, por ejemplo, Innovation Action, para el sector privado cofinancia hasta el 70%, claro, ten en cuenta que todos mis gastos a nivel de personal, a nivel de equipment, materiales, etcétera, pues tengo que cofinanciar un 30%. Vale. Vale. El cuarto punto es el Partner Search. Esto es un punto muy importante porque, como hemos dicho antes, sí puedo tener la idea de proyecto, pero es un proyecto de colaboración. Y sin buenos partners es difícil poder presentar un proyecto. O igual presentarlo sí, pero luego la ejecución va a ser complicada, va a ser conflictiva. Por tanto, es importante seleccionar buenos socios o por relaciones que ya hemos tenido que son muy buenas, o porque tienen experiencia, o igual no tienen experiencia, pero tienen mucho potencial, encajan perfectamente con nuestra tecnología. La búsqueda de socios es una fase, o el consortium building, muy importante a la hora de presentar un proyecto europeo. Por lo tanto, aquí damos también unos consejos. Vale. Antes de empezar la búsqueda, es importante que nosotros primero tengamos las ideas muy claras. ¿Vale? Primero, ¿a qué topic queremos ir? Vale, pues hemos dicho, vale, por ejemplo, el cluster 1 de salud, vale, tenemos el cluster 1, hay un destination 1, dentro de destination hay una call, vale, dentro de la call hay diferentes topics. Selecciono este topic porque es el que más me interesa, porque justo financia lo que yo quiero presentar a la Unión Europea, porque estratégicamente me interesa que pueda financiar hasta este número de proyectos, porque el budget encaja justo con lo que yo como socio, como consorcio necesito. Perfecto, vale, pues ya tengo el topic decidido. Muy bien. Pero es importante también la idea. Vale, tengo ese topic, tengo la idea que encaja en este topic, pero me falta el resto del consorcio. Vale, pues, ¿qué socio tengo? Tengo de 10 socios que yo preveo que me necesito, tengo 6 confirmados. Muy bien, me faltan 4. Por lo tanto, ya empiezo a estructurar un documento, un draft, un documento que pueda ya ser una herramienta útil, muy útil,
a la hora de contactar entidades. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo ya, mira, yo tengo ya muy claro el topic que me interesa, ya tengo muy clara la idea de proyecto, compartiendo información que no sea confidencial, obviamente. Tengo ningún socio o tengo ya 4 socios, 5, 6, me faltan 3 o 4, y de los que me faltan es importante especificar qué tipología, qué perfil de socio me faltan. Por ejemplo, me faltan 2 universidades, una pyme, una gran empresa. Vale, ¿qué rol van a tener en el proyecto? Un centro de investigación, universidad, porque me tienen que ayudar en la parte de la investigación de esto. En una gran empresa, porque la necesito como un pilot para el testeo de esas actividades. Y tiene que ser una empresa que trabaja en el sector farma. Vale. Esas indicaciones son necesarias porque cuando nosotros vamos a tocar la puerta de alguien, la persona que recibe esta información ya tiene la sensación que de otra parte hay alguien que sabe perfectamente lo que está buscando, qué rol va a tener esa entidad del consorcio. Y si es posible, también un budget, aunque muy aprox, porque luego también se puede modificar, que se espera, ¿no? Para esos socios que faltan. Vale, esa información es básica, importante antes de activar cualquier tipo de red, ¿no? De networking que tenemos a nuestro alrededor. También hemos dejado unos consejos. Bear in mind que, claro, aquí hablamos de consorcios, diferentes entidades. Hay que pensar que, bueno, en consorcios pequeños de 6, 7 socios es más fácil tomar decisiones. Si queremos involucrar a consorcios a partners que llegamos hasta 25 socios, es difícil. Por tanto, es importante que el coordinador, al final, en los debates, tenga este rol de tomar la decisión final. O, si quiere tener un assessment por parte también de otros socios, que sean socios los principales por tareas, por experiencia, por el papel que tienen en el consorcio, por budget, que son los principales que pueden asesorar, pero que se canalice la decisión en pocos socios. O si no, va a ser complicado tomar decisiones para los que pueden entrar o los que no pueden entrar. Que el consorcio sea un consorcio transversal en el sentido que incluya entidades en todos los niveles, todos los sectores. Por tanto, desde una pyme o startup también hasta grande empresa. Que incluya también la sociedad civil, alguna asociación o un clúster. Y también centro de investigaciones y universidades. Obviamente, dependiendo si es un proyecto más de innovación o más de investigación, la composición de sector más público, más privado, más grandes empresas, más pequeñas empresas, va cambiando, pero que por lo menos representantes de esos sectores diferentes estén siempre presentes en todos los consorcios. Y luego también el Advisory Board. El Advisory Board es muy importante porque son entidades, a veces también personas, no simplemente entidad, personas externas al consorcio, pero que internas, en el sentido de que puedan aportar conocimiento, feedback, dar una evaluación externa, ¿no? Aparte de lo del Project Office de la Comisión Europea, pero una evaluación externa de cómo está siguiendo el proyecto, podrían aportar alguna solución en caso de problemas. Por eso, un Advisory Board es muy importante también tener en cuenta. Pero bueno, ¿cuáles son las herramientas que podemos encontrar para buscar socios? Obviamente, como antes decía, un propio network, pero también hay diferentes canales. Aquí hemos puesto los principales, pero puede haber mucho más. Por ejemplo, aquí no está LinkedIn o social media, también son buenas herramientas, pero para resumir, creemos que a nivel de herramientas, pues sí que hay plataformas y newsletter de entidades nacionales, europeas o regionales que tienen como servicio entidades públicas, hablo de entidades públicas, que tienen como entre sus servicios también facilitar la conexión entre entidades en busca de socios en cada país.
Luego tenemos el Enterprise European Network, que es una organización europea que tiene el enfoque, su core business, digamos, es justo ayudar a hacer este matching entre socios y entre socios y ideas. Luego, FI Group, nosotros, como decía antes, tenemos un network muy grande. Tenemos oficinas en toda Europa, en todo el mundo, y dependiendo del cliente, de la necesidad que tenga, del perfil, activamos nuestra red de contactos para ayudar a que se pueda completar esta fase de consortium building. Y luego brokerage events. Son unos eventos, probablemente los conocéis, son eventos en que se organizan tanto a nivel local como a nivel europeo, para que los diferentes actores pues, se puedan entrar en contacto con una exposición, explicando su idea de proyecto, organizando también eventos B2B y pueden hablar y a ver si luego hay un matching con alguna entidad interesada en el proyecto que algún coordinador, algún socio está explicando. ¿Vale? Finalmente, como que hemos hablado de muchos factores, como por ejemplo cómo se hace un diagnóstico, cómo se puede pensar en el proyecto, cómo se busca un socio. Como veis, hay muchas fases y podemos un poco perdernos, ¿no? Con los timing. Aquí hemos puesto un ejemplo de un planning ideal. Ideal porque sabemos que no siempre puede ser así. Igual hay proyectos muy avanzados que de hace un año que se han interrumpido, pues, por tanto, reactivarlo pues, se tarda menos, pero en una situación ideal, pues nos encontramos que en el caso de tener, por ejemplo, aquí hemos puesto una fecha, un topic que cierra el 23 de noviembre, pues el periodo ideal para hacer un brainstorming de ideas, buscar el topic, cambiar el topic, escuchar a un socio, empezar a tocar las puertas de los primeros socios, aterrizar un poco más esos conceptos, objetivos, se tarda más o menos entre 3-4 meses. Luego, por lo tanto, entre enero y abril, pues es una fase inicial. Luego, entre mayo y julio, pues se intenta cerrar por lo menos 80% del consorcio y empezar ya en la fase de escritura del proyecto. Luego, entre julio hasta la presentación, se finaliza la escritura del proyecto, se finaliza el consorcio y en noviembre se presenta el proyecto. Por lo tanto, aquí vemos que hay entre 10-11 meses más o menos globales idealmente para presentar un proyecto. En realidad nos encontramos en escenarios nosotros de F Group en tiempos más reducidos. O sea, también en 2 meses, en 3 meses llegamos a presentar un proyecto. Claro, depende mucho, pero de la fase inicial. Si no tengo ni idea, no tengo ni consorcio y solo tengo un topic ahí que me puede llamar la atención, el proceso es así de largo, o sea, 8 o 10 meses. Pero si ya tengo una idea de proyecto, si ya tengo un topic seleccionado, si ya tengo unos primeros socios, obviamente no van a ser 8 meses, 9 meses, va a ser mucho, mucho menos, 2-3 meses. Vale. Finalmente, intentaré ir un poco aquí un poquito más rápido para dejar también unos puntos para las preguntas. Aquí también hay definimos main questions. Tenemos aquí unas preguntas que un poco resumen lo que hemos comentado hasta ahora. Son preguntas de enfoque, de proyecto, ¿no? De lo que hay que tener en cuenta. Un poco resumen lo que hemos dicho hasta ahora y luego también de cara a futuro pues dan unas indicaciones sobre qué tipo de información que tenemos que preparar. Vale, pues empezando con las primeras. Vale, tenemos la primera pregunta es ¿qué quiero hacer y con quién? Por lo tanto, es importante definir los objetivos del proyecto, objetivos que sean técnicos, resultados técnicos, resultados objetivos que sean explotables. Por tanto, explotación, aquí entendemos, lo decía antes, explotación en el mercado, explotación a nivel de patentes, a nivel de explotación,
de publicación es importante. Y luego, estos resultados, esos objetivos técnicos, ¿qué impacto van a tener? Impacto en el sector académico, el sector económico industrial, en la sociedad. ¿Vale? Por tanto, saber bien qué quiero hacer, cómo y quién va a explotar esos resultados y cuál es el impacto, ¿vale?, de que esos resultados van a tener. Luego, tenemos que demostrar que el proyecto es un proyecto único, que no existe nada parecido a nivel, sobre todo a nivel europeo, también a nivel internacional, pero de aquí hablamos a nivel europeo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos demostrando una comparación entre el estado del arte de las soluciones, tecnologías que existen a nivel tecnológico que existen en Europa y comparar y decir, mira, lo que nosotros vamos a desarrollar, lo que vamos a presentar en Europea es totalmente diferente de lo que existe en el estado del arte por determinadas razones que vamos a explicar. También encontrar la necesidad. No vamos a presentar una solución por presentarla, tiene que ser una solución de un problema, de una necesidad que tenemos a nivel europeo. ¿Dónde vamos a encontrar esas necesidades? En el topic. En el topic europeo, pues se hablarán de las necesidades que identifica la Unión Europea y nosotros vamos a responder a estas necesidades. Luego, obviamente, describir las principales características de la solución del producto y explicar cuáles son los riesgos del proyecto. No existe proyectos ni riesgos. Es decir, mi proyecto no tiene riesgos técnicos o riesgos de impacto económico, etc. Este proyecto no se va a financiar. No existen proyectos de ese estilo, sin riesgos. Por tanto, lo importante no es decir mi proyecto no tiene riesgos, lo importante es decir ya he identificado los riesgos, ya tengo las soluciones por cada uno de estos riesgos, ya tengo las medidas por cada uno de estos riesgos. Esto es lo que tranquiliza la Comisión Europea, el Comité Europeo, y dice, vale, pues confío en este proyecto, pues para mí se puede financiar. ¿Y cuál es el work plan? Antes hemos hablado de una planificación ideal de 10 meses y tal del proyecto europeo, pero tener bien presente eso, o sea, en plan, ¿cuánto tiempo necesito para activizar la idea del proyecto? ¿Tiempo que necesito para cerrar el consorcio? ¿Hasta qué fecha me pongo yo para cerrar el consorcio? ¿Cuándo empiezo a escribir el proyecto? ¿Hasta cuándo tengo que escribir el proyecto? Según ¿no? el deadline. Tanto un work plan de trabajo es necesario, así obviamente como la ejecución del proyecto, ¿no? Tener bien claro, first un Gantt, etcétera, cómo nosotros vamos a ejecutar el proyecto, por eso los timings de las actividades. Luego, es importante también indicar los resultados que vamos a esperar al final de la preparación, de la ejecución del proyecto y las tareas que hace cada uno de los socios dentro del proyecto, qué tareas esperan que lleve a cabo. Finalmente, bueno, la pregunta número 4 es cuáles son los objetivos del proyecto a nivel tecnológico. O sea, hay que entrar más en detalle aquí en la tecnología porque hay que especificar, sí, esos objetivos, en qué nivel de la escala de madurez de la tecnología se pueden situar. Aquí tenemos el TRL, ¿no? Technology Readiness Level. Empiezan desde TRL1 de Basic Idea hasta a TRL9, que cuando la solución ya ha sido testeada y ya lista para el mercado. Aquí tenemos diferentes niveles, ¿no? Por tanto, dependiendo del nivel, pues hablamos de investigación, de desarrollo y de innovación. Y saber, por tanto, esos resultados, cómo se van a patentar y quién que va a patentar resultados, quién que se queda con la patente. Esos puntos también son muy importantes a la hora de pensar en el proyecto. Y aquí las últimas dos preguntas. Saber cuál es la explotación dentro del mercado de mi solución. Si ya hablamos de un proyecto de innovación ya más cercano al mercado, o si hablamos de un proyecto más de investigación, de desarrollo,
cuál es la explotación en el mundo científico, ¿no? Cuántas publicaciones puedo sacar, si puedo patentar, pues esas preguntas es importante saberlas para demostrar a la Comisión Europea que va a tener un impacto nuestro proyecto. Y si ya podemos hablar de mercado, pues identificar a los competidores, cuál es la estrategia business para entrar al mercado, cuáles son los canales de venta. Y finalmente la pregunta número 6, que es el presupuesto. El budget es uno de los puntos más delicados del proyecto porque al final es donde vamos a asignar recursos a cada uno de los socios para llevar a cabo unas tareas. Por lo tanto, saber bien cada socio cuánto necesita para ejecutar las tareas es necesario, es importante. Tenemos que saber cuáles son los costes de personal que vamos a tener, de materiales, de equipment y en el caso que se necesiten también, subcontrataciones. Por lo tanto, cada uno de los socios tiene que tener bien claro estos puntos para que luego, antes de la presentación, se pueda hablar con el coordinador o con los socios principales para luego ajustar el presupuesto según las necesidades y que sea un presupuesto que sea con sentido, porque la Unión Europea también mira mucho la coherencia del presupuesto. O sea, un socio que tiene pocas actividades y tiene un presupuesto muy alto no da mucha confianza a la Comisión Europea, por tanto, un presupuesto que sea con un sentido común, digamos. Y ya está. Quedan unos 4 minutos para las preguntas, son pocos. Lo siento si he hablado mucho, pero en el caso quiero pasar al siguiente diapo para dejar mi correo también. Así me podéis escribir, lo podéis apuntar y así me podéis escribir y si no puedo ahora, esta mañana, pues ya podemos por correo o a través de una call podemos solucionar cualquier tipo de duda. No sé, mientras tanto, si hay alguna pregunta, intentaré contestar esos minutos. Vale, hay una. Vale, una que pregunta si, vale, o sea, si los topics se repiten en los Work Programs, ¿no? O sea, un Work Program al final tiene esos topics. Como decía antes, la duración de Work Program es 2 años, por tanto, en el año 2023 puedo tener un topic. Puede ser que en 2024 haya una continuación de este topic, puede ser que sí, y también que se pueda repetir en el siguiente Work Program de los sucesivos 2 años, pero no es automático, no es obligatorio, no es algo que podemos decir 100% que podemos encontrarnos. A veces pasa, a veces no, a veces hay topics que encontramos solo una vez en Work Programs y luego no encontramos más ni en el año siguiente ni en el siguiente Work Program. Esto no. Y a ver si hay más. Bueno, creo que no. Bueno, pues ya está. Pues diría que acabo justo a las 12. Es decir, muchas gracias por estar aquí en este webinar. Aquí tenéis, me decía antes, aquí tenéis mi correo y gracias a BioIP por invitarnos para dar esta formación. Tendremos otra que va a ser el 18 de mayo y ahí hablaremos un poco más ya de los EICs, tipología de programa que hablamos en la primera formación, que en convocatorias tanto de salud, de clúster 1 del pilar 2, así como de agrofood, así como hemos mencionado al principio. Así que muchas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego.